El conocimiento al servicio de la sociedad. Mexiquense Radio y el Colegio Mexiquense presentan Aula Mayor. Un programa dedicado al análisis de la realidad social, política y económica del Estado de México, el país y el mundo. Aula Mayor. A la Agenda 2030 le hace falta la fuerza jurídica de la vinculación y el resultado es que los gobiernos de los tres órdenes no le dan la importancia que tiene como una guía para atender la pobreza, la desigualdad, el rezago educativo y los temas de cuidado ambiental que propone. Aula Mayor. El seminario virtual Los desafíos de la territorialización de los objetivos de desarrollo sostenible en el ámbito local en México permitió una amplia reflexión que incluyó participaciones dedicadas a la aplicación de la Agenda 2030 en el ámbito municipal, los desafíos que supone la pandemia para la educación y la necesidad de adecuar los marcos jurídicos a los compromisos que supone ese documento. Aula Mayor. Tendremos para usted las ideas centrales que expusieron los doctores Carlos Quintana Roldán y Emma del Carmen Aguilar Pinto y el maestro Marco Antonio Soto de la Torre en el segundo día de un seminario que ha marcado la pauta de lo que pueden ser para el Colegio Mexiquense los encuentros académicos a través de plataformas digitales. Aula Mayor. El Colegio Mexiquense mantiene el descuento de 50% en su fondo editorial, tanto en libros en soporte papel como en formato digital. Aquí le daremos los detalles. El conocimiento al servicio de la sociedad. Aula Mayor. Nuevamente, gracias por estar con nosotros ahora en este segundo miércoles de junio, miércoles 10 de junio. Les saludo afectuosamente a través de las frecuencias de Mexiquense Radio en el programa Aula Mayor, dedicado a exponer las reflexiones y análisis de los investigadores del Colegio Mexiquense y de sus invitados. Soy José Luis Cardón Estrada y en nombre del equipo que hace posible este programa, de este equipo de trabajo, les saludo con el afecto de cada miércoles de cada semana. Hemos hecho costumbre en cada programa y lo reiteramos siempre con el corazón. Desde el inicio prácticamente del confinamiento en los hogares, allá en la tercera semana de marzo, que le demos nuestro reconocimiento a los trabajadores del sector salud. Así que nuevamente les entregamos el saludo y gratitud de este equipo de trabajo por el enorme esfuerzo que han desarrollado, en especial en estos días que siguen siendo tan complicados cuando se sigue dando el pico de la pandemia. Recordamos a usted que para conocer más del Colegio Mexiquense pues puede visitar la página digital www.cmq.edu.mx. Además está a su disposición el correo comuna@cmq.edu.mx y podemos estar en contacto a través de redes sociales, las de siempre, las más conocidas, Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Por cierto, siempre le reiteramos que para estos tiempos de reclusión es importante tener en cuenta que en YouTube hay más de 430 videos relativos a las actividades realizadas por el Colegio Mexiquense. ¿Qué puede usted encontrar ahí? Bueno, pues conferencias, presentaciones de libros, el seminario virtual del que le hemos platicado y otras tantas actividades de tipo académico en que estamos seguros encontrará usted alguna que sea de su interés. Por cierto, las actividades que mencionamos hoy también ya están al alcance en nuestro canal. El análisis de la realidad social, política y económica del Estado de México, el país y el mundo. Aula Mayor. Vamos a empezar con la información sobre la segunda jornada del seminario virtual Los desafíos de la territorialización de los objetivos de desarrollo sostenible en el ámbito local, que fue coordinado por los doctores Carolina Pedrotti Bruno y Francisco Arce Moguel, con mucho éxito. Déjeme decirle que fue muy satisfactorio este encuentro, realizado durante 2 días, durante 2 jornadas, fue muy satisfactorio y pues señala un camino para lo que puede hacer el colegio en los tiempos por venir. Vamos a empezar con lo que dijo la doctora Emma del Carmen Aguilar Pinto respecto a los desafíos que ha significado la pandemia del COVID-19 para la educación. La investigadora postdoctoral del Colegio Mexiquense enmarcó esa reflexión en la relación que hay entre las instituciones académicas y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y aprovechó algunas de las ideas que el sociólogo polaco-británico Zygmunt Bauman desarrolló en su famoso libro Modernidad Líquida.
sigue un fragmento de lo que dijo la doctora Emma del Carmen Aguilar Pinto al final de su participación en el seminario virtual dedicado a analizar la manera en que se pueden localizar territorialmente los objetivos de desarrollo sustentable que incluye la Agenda 2030. La implementación de los ODS nos presenta varios desafíos. Yo quiero centrar estos desafíos ante la pandemia global a causa del virus SARS-CoV que ocasiona la enfermedad COVID-19. Y en ese sentido quiero retomar las ideas de Bauman en los retos de la educación en la modernidad líquida. Él sugiere rutas para pensar la realidad en tiempos de vacilación, refiere a una sociedad que fluye en el capitalismo y que se caracteriza por la inmediatez, pero también se diluye ante la imposibilidad de cambios reales. Este pensamiento me parece apropiado en estos momentos donde los días de confinamiento se alargan y la única certeza que tenemos es la incertidumbre y la esperanza del regreso a una nueva normalidad. Pero ¿bajo qué términos? ¿Qué implicaciones tendrá esta nueva normalidad? Las huellas de la actual pandemia han obligado a los países, instituciones y actores en todos los ámbitos a reestablecer. En los ODS está siendo discutido, pero de manera particular, uno de los desafíos más grandes que la pandemia ha dejado se centra en el ámbito de la educación. Ha dejado al descubierto las desigualdades, las inequidades y exclusiones en todos los ámbitos, pero sobre todo en la educación superior y también en todos sus otros niveles. En un contexto de crisis mundial, las estrategias empleadas para llevar a cabo procesos de educación remota muestran con mucha claridad las brechas de la desigualdad. El cierre de escuelas y el confinamiento físico ha ocasionado en niños, adolescentes, mujeres, profesoras y profesores que no estaban familiarizados con procesos de educación a distancia, que el aprendizaje sea menos efectivo, pero sobre todo no es accesible para todos. La educación remota, que surgió como una estrategia ante la crisis, debe ser el puente para transitar de una educación no tradicional a una educación virtual y a distancia, con propuestas curriculares que promuevan el desarrollo de las habilidades 21, que son transversales para la vida y que nos permitirán situarnos mejor en una sociedad en cambio constante y nos preparan para construir los escenarios de futuro empleando tecnologías educativas adecuadas para entornos virtuales de aprendizaje. En ese tenor, el aporte de la academia y de la educación superior en un contexto de crisis sanitaria debe promover en los estudiantes el ser resilientes y adaptarse a los cambios de una sociedad líquida. Vuelvo de nuevo a la reflexión de Bauman acerca del espacio-tiempo y su separación, que con el desarrollo de las tecnologías de la información está a un clic. En esta nueva normalidad, trabajo y educación se presentan ahora como realidades indefinidas e inciertas. Las reglas institucionales tendrán que ser modificadas y ajustadas a esta nueva realidad. ¿Podremos ser resilientes? Debemos serlo. Desde el ámbito de la academia debemos saber incorporar las oportunidades que nos presenta la pandemia de manera innovadora, promoviendo el crecimiento humano, incorporando la cuestión ambiental, promoviendo avances en la ciencia y buscando nuevas formas de hacer investigación en aras del desarrollo sostenible. Creo que debemos repensar el currículo ante esta realidad bajo el esquema de esta nueva normalidad, incorporando las transformaciones sociales que ha dejado la pandemia, donde el espacio-tiempo de la escuela, trabajo, hogar se reestructuran, se resignifican y representan retos enormes para la convivencia, para el bienestar y la socialización. Y la pregunta que está en el aire es, ¿podemos hacerlo? Lo estamos haciendo, y la realización de este seminario es una clara respuesta a eso. Tenemos también la reflexión de un jurista sobre los desafíos de la territorialización de los objetivos de desarrollo sostenible en el ámbito local en México. En este caso, del doctor Carlos Quintana Roldán, profesor investigador del Colegio Mexiquense, del que fue presidente entre 2002 y 2006, y quien además ha sido catedrático del UNAM durante 48 años. El doctor Quintana reflexiona sobre la manera en que el marco jurídico en México debe adaptarse para darle fuerza a la Agenda 2030. Esto fue lo que dijo. Creo que es una manera muy importante de aprovechar estos tiempos difíciles en que solamente a través de estos mecanismos técnicos podemos estar en una buena comunicación académica y no perder ese ritmo académico pues, que el Colegio Mexiquense siempre ha tenido. Agradezco en ese sentido muy cumplidamente al doctor César Camacho, desde luego como presidente, por apoyar este tipo de eventos, a la doctora Carolina Pedrotti y a ti, doctor Francisco Arce,
por esta amable invitación. No debo dejar de mencionar a Tania Chávez, a Juan Carlos Escobar, pues que nos han dado estos apoyos técnicos de manera excelente. Dentro de los desafíos de la territorialización de los objetivos de desarrollo sostenible en el ámbito local en México, yo quisiera enfocar, dentro del tema 4, los compromisos del Estado mexicano, pero referido de manera más particular a los compromisos de los gobiernos subnacionales, los estados y los municipios. Creo que dentro de la estructura que quisiera en estos minutos yo darle al tema, en primer lugar sería el marco jurídico para la atención de la Agenda 2030 en México. Desde una declaración que aceptó México en la ONU, pues ha venido haciendo un marco jurídico muy amplio. A mi juicio hasta excesivamente amplio. Parece que nos hemos gastado 3 años en hacer marcos jurídicos y no en resolver los problemas. La coordinación de los 3 órdenes de gobierno en la materia. Quizá no ha habido una buena coordinación entre los órdenes y por lo mismo pues son pocas las entidades federativas, el Estado de México muy a la cabeza, pero también quizá Jalisco, que han empezado a trabajar de alguna manera insistente en el tema, pero la mayor parte pues ni siquiera han abordado algunos aspectos concretos. Sí ha habido normas y por lo tanto del discurso de las normas y los planes a la realidad operativa de los resultados. Y finalmente, pues, algunas conclusiones. El Estado mexicano y la Agenda 2030. La adopción de los compromisos, como ya se ha dicho aquí reiteradamente, de esta Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de septiembre del 2015. La declaración, adopción de los compromisos de la declaración. El instrumento internacional es meramente declarativo. No es ni un tratado, ni un pacto, ni una convención. Es meramente declaración. Por lo tanto, a nivel de la fuerza de esta declaración, pues es realmente relativa y va a depender de los propios estados la cantidad de instrumentación y de vigorización que se le vaya a dar. Las declaraciones no son vinculantes para los países y por lo tanto en muchas ocasiones, qué pena, se vuelven buenas intenciones de los países. Lo vimos en las metas del milenio, pues que casi no se cumplieron, y en países como el nuestro en un 70%, y en otros mucho menos, Y por lo tanto, cuando estos instrumentos internacionales son meramente declarativos, pues su fuerza jurídica es muy, muy relativa. Pero esto ya es un tema más del orden estrictamente legal. México, desde luego, vimos cómo ya desde el 2015 su primera acción fue establecer dentro del INEGI un comité técnico especializado de los objetivos del desarrollo, que ya estaba en los objetivos del milenio y ahora simplemente se le transformó, se le dio otra estructura dentro del propio INEGI y ya tenemos un comité técnico especializado de los objetivos de desarrollo sostenible, que poco se sabe de él, del INEGI, y pocas estadísticas nos da muchas cosas INEGI, pero en cuanto a este comité yo veo bien escasa la información. Desde luego, los gobernadores, curiosamente los gobernadores de los estados, a través de la CONAGO, efectivamente fue la CONAGO la que empezó a llamar localmente la atención. ¿Por qué? Porque en una conferencia de los gobernadores se creó una comisión ejecutiva dentro de la propia CONAGO para darle seguimiento a la Agenda 2030. Como sabemos, la CONAGO existe, más no tiene una instrumentación jurídica suficientemente vigorosa, sino es una buena intención también de los gobernadores de unirse en esta Conferencia Nacional de Gobernadores. Se crea en el 2017 ya formalmente el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es en este momento la instancia cúpula que tiene que ver en nuestro país para el seguimiento de esta agenda. Ahí está el Diario Oficial de la Federación y esto establece una serie de instrumentaciones que se llaman OSIS, órganos de seguimiento e instrumentación en las entidades federativas. Es bien conocido cómo se integra este Consejo Nacional de la Agenda y por lo tanto, pues ahí simplemente yo lo refiero. Es presidido por el presidente de la República, están todos los secretarios de Estado, hay un representante permanente del INEGI que además es el presidente del comité interno al que aludíamos, y pueden ser invitados entidades federativas, autoridades de las entidades federativas y municipios. Pueden ser invitados miembros de la sociedad civil, de la academia, etc. Pues desde luego yo subrayaría la primera, definir y coordinar los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la Agenda 2030. Y en la facultad 9,
promover la incorporación de los objetivos de la Agenda 2030 en los planes de desarrollo y políticas estatales y municipales. Esto es en los planes de desarrollo de los estados y tanto las políticas públicas, como ya se ha referenciado aquí en otras de las pláticas. Esto es, hay una obligación de este Consejo de estar viendo que los planes, tanto el nacional, que por cierto toca bien poquito el actual Plan Nacional de Desarrollo, creo que tiene tres renglones que hablan de esto, nada más, el actual, y que como sabemos creo que hay como 2 planes nacionales de desarrollo un poco difícil de entender, y en este sentido pues habría la obligación de que se promueva la integración en el Plan Nacional de Desarrollo, estas metas de los estados. Con el punto de vista de los ayuntamientos, el maestro Marco Antonio Soto de la Torre, director de Innovación Gubernamental del Ayuntamiento de Chalco, expuso ideas sobre lo irregular que ha sido la adopción de la Agenda 2030 por parte de los gobiernos estatales, la manera en que el Plan Nacional de Desarrollo se refiere a los objetivos de desarrollo sostenible y la lejanía con que algunos pocos gobiernos municipales observan ese documento que nuestro país firmó en 2015. Por cierto, dice el maestro Soto de la Torre, el único gobierno estatal que ha alineado su plan de desarrollo de manera plena con la Agenda 2030 es el gobierno del Estado de México. Ha sido el gobierno de la entidad, que desde 2017 marcó una hoja de ruta al asumir esa decisión. Esto fue lo que dijo en el seminario virtual Los desafíos de la territorialización de los objetivos de desarrollo sostenible en el ámbito local en México, el maestro Marco Antonio Soto de la Torre. Quisiera puntualizar que la Agenda 2030, como ya lo han referido quienes me antecedieron, en este seminario no solo es ambiciosa en su contenido, sino que representa importantes compromisos para los jefes de Estado o los países quienes tuvieron a bien adoptarla en el año 2015. Es decir, quienes asumieron el compromiso para transformar nuestro mundo a través de la adopción de la Agenda 2030. Por otra parte, quisiera hablar de los compromisos del Estado mexicano. No debemos olvidar que para el logro de los objetivos de la Agenda 2030 no solamente es responsabilidad de un sector, sino que existe una corresponsabilidad social activa, en este caso del sector gubernamental, el sector académico, el sector privado y el sector social. Dicho en otras palabras, para que todos nosotros en su conjunto podamos asumir el compromiso compartido que todos tenemos. Por otra parte, quisiera mencionar que hablar de los compromisos del Estado mexicano es referenciar en primer lugar el pacto adquirido como país, y me refiero al que se tuvo en el año de 2015 cuando México adopta la Agenda 2030 y lo asume como un compromiso de Estado para el país y un compromiso de Estado hacia con el mundo. Y bueno, también este compromiso adoptado es retomar como una oportunidad lo que México hizo al adoptar o al participar con la implementación de los objetivos del desarrollo del milenio, en los cuales México solamente cumplió el 72.5%, es decir, solo 37 de 51 indicadores que contemplaban los ODMs. El papel de México en la Agenda 2030 se puede visualizar en 2 vertientes. La primera en los compromisos ya adquiridos como país y la segunda en las acciones para consolidar esos compromisos. Me voy a abocar a las acciones que asume el Estado. En este caso, a nivel federal, tenemos de manera muy específica 5 compromisos. El primero, el liderazgo que asume la Presidencia de la República para aterrizar la Agenda 2030 a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales. Por otra parte, las reformas que se hacen al marco de actuación o a la normativa que se genera para poder aterrizar los ODS en los 2 ámbitos, estatal y municipal. Y de manera muy específica, pues hago mención una reforma a la ley de planeación. Por otra parte, la creación de instrumentos de monitoreo y seguimiento, que es en donde nosotros vamos viendo el cumplimiento o el nivel de avance de esos objetivos. Por otra parte, la instauración de órganos colegiados, como lo es la creación de la Comisión Ejecutiva para el Cumplimiento de la Agenda 2030 a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Por otra parte, y no es que sea la menos importante, yo ahorita lo voy a mencionar porque es la alineación del Plan Nacional de Desarrollo. Aquí quisiera resaltar que en el año 2015 nosotros ya contábamos con un Plan Nacional de Desarrollo, pero un plan que
que no estaba alineado al 100% con la Agenda 2030. Solamente cumplía con aspectos básicos de sostenibilidad que nos permitían llevar un avance, mas no estaba alineada. Actualmente, el Plan Nacional de Desarrollo ya cuenta con una alineación directa a los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Es importante resaltar que a nivel estatal se implementaron los asumimos compromisos, estos entendidos como la delegación del compromiso que nos dio la Federación o que le da a los estados, a través también de la instauración de órganos colegiados, también de reformas al marco de actuación, también de monitoreos y la alineación del Plan Estatal con el Plan Nacional de Desarrollo y, instrumentación de programas gubernamentales. Por ejemplo, ¿cuál? Uno que que aplicamos en el caso de Chalco es la aplicación de la Guía Consultiva de Desempeño, la cual también está alineada a los objetivos del desarrollo sostenible. Aquí me gustaría hacer énfasis y hacer mención que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, PNUD, publicó en el mes de febrero de 2019 un documento en donde se habla del grado de alineación de los planes estatales a los ODS. ¿Y cuál es ese grado de alineación? Aquí voy a referenciarlo muy breve. Tenemos 12 entidades federativas que no cumplen o que están sin alineación o referencia a la Agenda 2030 o a los ODS. 7 entidades federativas más no cuentan con alineación, pero con una referencia a la Agenda 2030 a los ODS. 7 más cuentan con alineación de los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo con los ODS. 5 cuentan con la alineación de los programas, políticas públicas, ejes transversales u objetivos del Plan Estatal de Desarrollo a los ODS, y solo un Plan Estatal de Desarrollo cumple a nivel de ODS y de metas. Esto, les reitero, es con información proporcionada o publicada por el PNUD en febrero del año 2019. ¿Cuál es ese estado que les comento que es el único que cumple? Es el Estado de México, es la única entidad federativa que ha cumplido el 100% con una alineación de los ODS a nivel de objetivo y a nivel de metas, lo cual ha permitido, podemos decir que el Estado de México ha asumido un compromiso para poder también alinear y emprender sus acciones a lo que es la Agenda para el Desarrollo. La Agenda 2030 que nos lleva al cumplimiento o mejor dicho, al logro de los objetivos del desarrollo. ¿Por qué hacer hincapié en los planes de desarrollo? Porque son los documentos que marcan la directriz de la acción gubernamental y son los documentos que nos van a permitir enfocar la territorialización de los ODS en cada uno de los espacios, entendiendo que los espacios o que los contextos, cada uno tiene su particularidad. Tenemos características diferentes, necesidades diferentes. Podemos compartir necesidades, pero las características siempre van a ser diferentes. Y aquí ingresa un factor que es muy importante en el tema del compromiso del Estado mexicano, la voluntad política. ¿Por qué la voluntad política? Porque es de quiénes o de quién asume el compromiso de poder encaminar las acciones que nos permitan lograr ese desarrollo y, por ende, nos permitan la territorialización de los ODS en cada uno de los contextos. El conocimiento al servicio de la sociedad. Aula Mayor. Lo dijimos en nuestros titulares y ahora lo repetimos que no debe olvidar la promoción de 50% de descuento en el fondo editorial del Colegio Mexiquense, la cual estará vigente hasta julio. En la página institucional, la reitero, www.cmq.edu.mx, puede revisar el catálogo y hacer su compra. Si el libro o libros que selecciona están en formato digital, los recibirá en un lapso de 24 horas. Y si están en papel, en unos días los tendrá en el sitio que usted haya elegido. Y ahora no me queda más que despedir nuestro programa Aula Mayor. Agradezco el trabajo de José Luis Miranda López, productor, realizador y operador. Gracias desde luego también a nuestros compañeros en la cabina al aire. Saludo a mis compañeros de trabajo. Saludo en particular a Ana Laura Uribe, que siempre nos brinda su apoyo. Ella nos traerá información la próxima semana sobre el primer examen de grado maestría que se realizó precisamente hoy miércoles en la mañana. Ya le tendremos noticia dentro de una semana de acuerdo a lo que nos informe Ana Laura Uribe. Insistimos en el deseo de fortaleza y optimismo para todos. Quédate en casa. Soy José Luis Cardón Estrada. Hasta la próxima en Aula Mayor por, ya lo sabe usted, Mexiquense Radio. El mundo social es dinámico. Comprenderlo para hacer mejor la vida de las personas es el objetivo del conocimiento socialmente útil.
Mexiquense Radio y el Colegio Mexiquense presentaron Aula Mayor.